Pronto, un abrazo. Bien, y las cifras de contagios por coronavirus siguen al alza. La rápida propagación de la variante Omicron mantiene en alerta a las autoridades, sobre todo considerando que ninguna región ha disminuido sus casos en los últimos 14 días. Bueno, para hablar sobre este tema estamos con Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, académico también de la Universidad de Santiago. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola Gustavo, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Pero también alertas, preocupado, otra vez superamos la barrera de los 14.000 contagios diarios de acuerdo al informe COVID entregado hoy por la autoridad sanitaria. Algunos proyectan 35.000, 40.000 casos diarios. ¿Vamos yendo hacia esa cifra, hacia esos números? Sí, bueno, como bien dices, ya llevamos un par de días con más de 14.000 casos y hay que recordar siempre que lunes y martes por lo general hay una subnotificación y miércoles, jueves y viernes donde empiezan a verse los casos retrasados por notificar. Así que es muy probable que en los próximos días veamos un aumento. Claro. Por supuesto que es de preocupación. Creo que viendo el lado más optimista y positivo, si bien seguimos aumentando los casos, la velocidad de crecimiento ha ido disminuyendo lentamente. O sea, es posible que estos 40.000 casos que se proyectaron la semana pasada para las próximas semanas sean un poco menos que eso. Ya. Sin embargo, si son 20.000 casos, 25.000, sigue siendo tremendamente preocupante. Yo creo que aquí lo más importante es reforzar que si bien esta variante genera un cuadro más leve en la mayoría de la población, todavía sigue habiendo un grupo de personas que puede complicarse, que puede fallecer y que puede requerir cuidado hospitalario. Y si llegamos a 30.000, 40.000 contagiados, por muy pequeño que sea ese porcentaje, en número nos va a significar un estrés para nuestro sistema asistencial. Entonces tenemos que seguir cuidándonos como lo hemos hecho todo este tiempo. Exactamente, bueno, ese tema muy relevante. Pero a propósito de lo que usted decía, doctor, si lo vemos en un gráfico, ¿no? Esta curva ascendente en los casos positivos que tiene unas características muy vertical, ¿no? Lo que han experimentado el resto de los países, lo vimos en Europa, también acá en esta parte del territorio, con más de 10 países de América Latina que han superado el pic de contagios de toda la pandemia, ¿no? Durante estas últimas semanas. Pero podríamos decir que no va siendo tan vertical lo que está experimentando acá en nuestro país. Claro, o sea, ha sido vertical como lo ha sido en otros países, pero esa verticalidad ha ido cambiando y es probable que empiece a cambiar un poco lo pronunciado del aumento, pero sí siguiendo aumentando los casos, que no quiero bajarle el perfil, o sea, creo que es más positivo, pero sigue siendo muy preocupante. Ahora, ¿esa explicación podría ser por el proceso de vacunación que llevamos acá en nuestro país? Sin duda, creo que Chile tiene una diferencia enorme con los países del hemisferio norte, que fueron los que primero sufrieron esta ola de contagio, y es en la gran cobertura de vacunación, sobre todo con dosis de refuerzo, porque ahí es donde está la clave. Hoy día, la verdad que hablar de un esquema completo tiene que ser con 3 dosis. Los primeros estudios con las variantes anteriores fueron hechos con 2 dosis de vacuna como esquema completo. Hoy día ya esa tercera dosis, más que una dosis de refuerzo, era para completar el esquema. Esas personas tienen su esquema completo y se encuentran mucho más protegidos. Eso es un factor. Y lo otro es que en Chile estamos en verano y por lo tanto el riesgo de tener reuniones sociales en espacios cerrados es menor, que eso sí significa un mayor riesgo de contagio, y que en Chile el uso de mascarilla ha sido más generalizado que en otros países. Eso creo que son 3 factores claves que nos ayudan a que esta ola no tenga la gran magnitud o tan gran magnitud como en otros países. Sigue siendo importante, sin duda. Claro, pero ahí el doble llamado, ¿no? La recomendación que usted señalaba anteriormente respecto a mantener los protocolos sanitarios, a mantener el autocuidado y también seguir con el plan de vacunación. Doctor, teniendo los antecedentes que usted establecía recién, está también el hecho de tener esta cantidad de contagios, una por esta variante que es más contagiosa, pero también teniendo en cuenta el escenario que estamos viviendo en este periodo estival, más allá de que estemos en este tipo de reuniones más al exterior que al interior, pero con mayor aglomeración en las playas, en los parques, reitero, teniendo en cuenta este periodo estival que estamos viviendo. Sí, seguro que sí. Se suma a eso, la mayor movilidad, más reuniones sociales que si bien son al aire libre, eso tiene menor riesgo, pero también ha habido un mensaje que se ha interpretado erróneamente, que es lo que conversábamos antes, Gustavo, sobre que es un cuadro más leve, y eso ha hecho que baje la percepción de riesgo
y que nos cuidemos menos, porque decimos, bueno, mira, estoy vacunado, tengo mis 3 dosis y además es más leve, entonces, y estamos cansados de todo este cuento de las medidas de protección, etcétera. Claro. Entonces muchas personas se han relajado y son esas sobre todo las que se están contagiando. La mayoría de ellos van a tener un cuadro leve, pero algunos de ellos no, o ellos pueden contagiar a niños que no están vacunados, adultos mayores que las vacunas no funcionan igual, o enfermos crónicos o inmunodeprimidos que también tienen mayor riesgo de complicarse. Entonces, no tenemos que, si bien qué bueno que esta variante sea más leve, no podemos confiarnos en eso porque igual va a significar un problema para nuestro sistema asistencial. Y perdona, y lo último para completar ahí, ¿Sí? es que en nuestros hospitales y clínicas, los trabajadores y trabajadoras de la salud no están en el mismo pie que estaban en las olas anteriores. Están la mayoría cansados físicamente, emocionalmente, muchos de ellos de vacaciones, ya no hay presupuesto para pagar reemplazo y por lo tanto enfrentar un aumento de hospitalizaciones, por mucho que sea menor que en las olas anteriores, no va a ser llevado de la misma manera. Ya, sí, buen punto el que usted establece, doctor, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que usted también señalaba, de acuerdo al último reporte, 8 personas fallecidas, ¿no? Desgraciadamente, en lo que entregó hoy día, ¿no? Como reporte de COVID de la autoridad sanitaria. Ayer escuchábamos a distintos actores de la Organización Mundial de la Salud. Primero, el director de Europa, de la OMS, señalando que podría ser, veía plausible, ¿no? La posibilidad de terminar durante este año con la pandemia. Después, el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, decía así: es probable que este año podamos terminar con la pandemia, no con el COVID, sino con la pandemia como una emergencia sanitaria. ¿Está de acuerdo con lo que se estableció el día de ayer de parte de la OMS? Yo creo que eso es más bien una declaración de buenas intenciones que está muy bien, creo que ese es el camino que tenemos que seguir, pero yo lo veo poco probable en el escenario de una gran cantidad de países de bajos recursos que tienen un muy bajo acceso a vacunas, una cobertura muy baja, y que son la cuna de nuevas variantes. Y mientras sigan produciéndose variantes nuevas como Omicron, que van a seguir apareciendo en la medida que no haya una cobertura universal de vacunación, vamos a seguir teniendo olas de contagio con un comportamiento pandémico. Así que me parece que todavía, si bien no es imposible, todavía es muy precoz, muy temprano para decir que vamos en camino hacia la endemia o hacia la eliminación de la pandemia. Creo que hay que ser más cuidadosos y seguir trabajando para eliminar la circulación del virus. Todavía es posible. Ya, y sería muy preliminar también señalar que, por ejemplo, Omicron, como en algún momento se ha establecido, que podría ser, no sé, ya lo último del COVID, como la última variante que tenga finalmente estas consecuencias. Creo que esa es una mirada bastante desde el mundo civilizado y cómodo, porque claro, en una cobertura de vacunación sobre un 70-80%, como la mayoría de los países europeos y nosotros en Chile, es posible tener esa mirada, porque la mayoría vamos a tener un cuadro leve si es que nos contagiamos y no va a ser un gran problema. Pero en los países de África u otros países de Latinoamérica, Haití, Venezuela, Bolivia, Paraguay, que no tienen una gran cobertura de vacunación, la variante Omicron sigue siendo un problema. O sea, las personas no vacunadas siguen requiriendo cuidado intensivo y se mueren de COVID. Entonces, eso es una mirada que viene de países con alta cobertura de vacunación, que principalmente son países de altos recursos. Creo que hay que salir de esa mirada y ampliar hacia los países con menos recursos, generar políticas de solidaridad, distribución universal de vacunas para que trabajemos y avancemos en esta eliminación de la pandemia. Ya, está bien. Es cierto lo que usted establece. Ahora, disculpe que lo quiero centrar nuevamente, por ejemplo, lo que estamos viviendo acá en nuestro país, que tenemos un proceso de vacunación, que tenemos los recursos hasta el momento, ¿no?, que ha sido exitoso. Dentro de esta adaptación que vamos a tener, teniendo en cuenta que muchos dicen, no, vamos a tener que acostumbrarnos, que va a ser como la influenza, que quizás tengamos que vacunarnos todos los años para evitar tener una enfermedad y tener consecuencias graves del COVID. Pero dentro de esta adaptación, ¿eso significa que vamos a tener que estar mucho tiempo todavía aún usando mascarillas, por ejemplo? Sí, yo creo que eso es una posibilidad muy cierta. Mientras existan nuevas variantes que se vayan generando y que puedan evadir de cierta manera la respuesta inmune, o sea, que tenga la posibilidad yo de reinfectarme con una nueva variante o de que estando vacunado me pueda volver a infectar, mientras exista esa posibilidad vamos a tener que seguir funcionando en este, comillas, modo COVID, con distanciamiento, con mascarilla, aforo, etc. Y para eso, y ahí vuelvo a lo mismo, mientras no haya cobertura de vacuna en los otros países, vamos a seguir con esta dinámica de variante nueva, vacuna nueva, variante nueva, vacuna nueva. Ya, o sea, eso es para tener en cuenta lo que vamos a seguir viviendo, eso fácil más de un año, ¿no? Sí, la OMS más allá de los efectos que pueda tener, teniendo en cuenta que a muchos se le da de manera leve, ¿no? Sí,
Sí, de acuerdo. La OMS se propuso para mediados de este año lograr esta cobertura amplia de vacunación a nivel mundial. Si lo logramos, probablemente nos quede este año de este modo COVID y si somos afortunados, el próximo año sería un año bastante más parecido a la normalidad. Pero y voy a insistir en eso, mientras no haya esa cobertura de vacunación en el mundo, vamos a seguir con esta dinámica. ¿Qué le ha parecido hasta el momento, ¿no? Después de ya varios días de implementarse el nuevo plan paso a paso con las medidas de trazabilidad impuestas por el gobierno? Me parece que la situación epidemiológica actual en Chile es compleja de manejar porque es una cantidad enorme de casos. O sea, llevarse esa trazabilidad a cabo de manera correcta es difícil. Pero tampoco estoy de acuerdo en que sea la ciudadanía la que tiene que hacerse cargo de esa trazabilidad, porque para algo hay una autoridad sanitaria que tiene que hacer todo el esfuerzo posible para optimizar esa trazabilidad con los recursos que se puedan. Se puede hacer compartido. Pero para eso hay que hacer un proceso de educación primero con la ciudadanía, de entregarle recursos a la atención primaria, que son los que tienen más contacto con las comunidades, antes de dejar ir en el fondo la trazabilidad. Me parece que es un poco arriesgado, espero que seamos todos capaces de hacernos responsables de esta decisión y ya está, es una decisión que está tomada, así que ya pasa la pelota a nosotros como ciudadanos para cuidarnos, ser responsables, aislarnos de manera espontánea si tenemos síntomas, identificar a nuestros contactos estrechos y también tiene que haber una colaboración de los empleadores para dar facilidades para ausentarse en la medida de lo posible, porque si no, sí existe la posibilidad de llegar a 40.000 o más casos en las próximas semanas. Claro, y a propósito de las próximas semanas, quizás adelantándonos a lo que se nos viene, ¿no? En marzo, doctor, ¿cómo se avisora, cómo se proyecta ese escenario con la vuelta a los colegios, a las escuelas, a las universidades de manera presencial, como ya las autoridades lo han señalado, y también para muchos con la vuelta al trabajo, que algunos todavía están con este mecanismo de alguna manera con presencialidad y también con trabajo desde la casa, pero en marzo se supone que ya va a haber una mayor presencialidad en todo ámbito? Sí, yo creo que en la educación estamos bastante claros. O sea, se ha dicho en bastantes oportunidades que la educación es lo último que tiene que cerrar y lo primero que tiene que abrir. Estoy súper de acuerdo con eso. ¿Ya? Para eso sí, y ahí yo felicito a las nuevas autoridades que han sido enfáticos en trabajar para que se generen las condiciones apropiadas para poder abrir en marzo, porque esto no es llegar y abrir. Por supuesto que tiene que haber un trabajo previo con profesores, con otros, con estudiantes, con trabajadores y trabajadoras de los establecimientos educacionales, ampliar la cobertura de vacunación en niños, niñas y adolescentes, que todavía estamos un poco bajos, y dar todas las garantías necesarias para un retorno seguro, pero presencial. En eso creo que no hay ninguna duda y se están haciendo el esfuerzo para lograrlo. En relación a los otros trabajos, creo que todavía podemos hacer esfuerzos para que se mantenga el teletrabajo en la medida de lo posible. Creo que mientras haya circulación viral, tenemos que seguir con esas medidas preventivas siempre y cuando sea posible, no siempre se puede. Y lo positivo es que esta ola de variante Omicron en otros países ha durado entre 4 y 8 semanas, en general como 6 semanas. Y por lo tanto en marzo, a menos que aparezca una nueva variante, vamos a estar en una condición mucho más positiva de lo que estamos viviendo ahora probablemente. Perfecto. Me queda muy claro. Ahí está. Doctor Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, también académico de la Universidad de Santiago. Le queremos agradecer por este contacto. Gracias a ti, Gustavo. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Buena jornada.